Y gracias amigos, amigas por seguir pues en nuestras redes sociales. Y estamos tratando en este video sobre uno de los problemas que acarrea la sociedad actual y hasta la muerte de tanta gente en las cárceles, de los carteles, la lucha del poder con armas, con crimen en el Ecuador y en América Latina, en el mundo entero. Yo he sido también muy crítico de cómo se está manejando este tema y cómo le están de alguna manera dándole la vista gorda a la gente que está a cargo de tomar decisiones, la asamblea, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Por qué? Porque si revisamos un poco de historia, revisen en internet, en 1910 se armaron los grandes carteles y los crímenes en los Estados Unidos por la producción ilegal del licor. Tomemos un ejemplo social de los Estados Unidos. Fue peor la cura que la enfermedad. La cura que ellos pusieron es, los norteamericanos están muriendo, gran parte de ellos, por los excesos del consumo de licor, entonces pongamos una prohibición jurídica y el que produce licor irá preso tantos años. ¿Qué causó? Que la gente produzca atrás del patio de su casa, sin controles, sin registros sanitarios, sin origen, y causó peores daños, precios carísimos, y lógicamente se armaron los grandes carteles como el de Al Capone en los Estados Unidos, de los carteles del licor. ¿Qué hizo el Congreso de los Estados Unidos posteriormente, en los años siguientes? Tomó una decisión por sentido común. Dijo, por ahí no es. Tenemos que ir a la despenalización de la producción y el consumo de licor. Que la gente sea responsable de sus actos y que consuma a su criterio. Lo que, lo que ocurre en la actualidad, se produce licor, tanto en Estados Unidos y en toda América Latina y el mundo. La gente tiene que ser coherente en tomarse un buen whisky, un buen ron y irse a su casa. Pero hay gente que no tiene control y termina en las grandes borracheras y hasta causando crímenes y accidentes graves y con muertes de tránsito. Entonces, esta pequeña introducción yo quería hacer, estimados amigos, y también estamos tratando en este momento el tema de las drogas aquí con nuestro amigo, el jurista abogado Luchito Bastidas, porque coincidimos en el criterio, despenalicemos como sociedad el tema de las drogas, la despenalización y legalización de los estupefacientes, la cocaína, la marihuana, que a la larga, como vi alguna vez en un documental, el ser humano siempre está buscando cómo escapar de esta realidad y se refugia en ciertas drogas, que es no necesariamente el alcohol, la droga como la cocaína, la marihuana y otros estupefacientes, sino también se ha refugiado en las religiones, se ha refugiado en el sexo, se ha refugiado a veces en la soledad de vivir en una montaña, pero pasar por esta tierra, pasar por este plano existencial es duro para todos, por eso que, al menos desde mi punto de vista, debemos crecer por dentro en nuestra autoestima, en nuestro cariño propio, cuidar nuestros cuerpos, que todas las religiones coinciden que el cuerpo es un templo y debemos eh, vivir bajo principios y valores y compartiendo con las nuevas generaciones esto mismo. Porque ahora en el 2022 tenemos este problema. En el 2020 había problemas, en el 2010, en el 2000, en 1990 y el 80. Y siempre va a haber esto, los problemas sociales por los vicios de la gente. Entonces lo que tenemos que hacer es legalizar, controlar por parte del Estado y que los narcotraficantes, que ahora los llaman así, que tienen que tomar sus armas para defender sus negocios, ahora se legalicen, saquen un RUC, saquen facturas, den una marca, un nombre a sus narcóticos y los puedan distribuir a las farmacias o droguerías como es en Colombia y los consumidores puedan ir, comprar, le emiten una factura, genera millones de dólares de impuestos para el Estado, para financiar con eso grandes obras del país y nos dejamos de tener esos discursos hipócritas de que no, que ya estamos luchando
contra el narcotráfico, y lo cual es una mentira porque mientras los estados luchan en un 10%, un 100% ya se ha movido toneladas de drogas en el mundo. Mi estimado doctor Bastidas, gracias por compartir con nosotros este instante. Cuéntenos cuál es su enfoque de usted como jurista, como ciudadano, como vecino, sobre la despenalización y la legalización de los estupefacientes, las drogas, la marihuana, la cocaína y todo este tipo de, de, de drogas, pues que el, hace tanto daño al ser humano, pero más daño hace estando ilegal. Démenos su punto de vista, estimado abogado. Bien, gracias Víctor Sandoval. Me ha pedido que hable sobre la temática de la legalización y la despenalización de la droga. Primero, legalizar. Hay que hacerlo con los poderes del Estado, y en especial, en este caso, la Asamblea y las personas técnicas en ese campo. Porque legalizar significa para unos el acabose de el ocultamiento, de ocultar. Todo se vuelve ilegal, es decir, todo se vuelve contrabando, y el hombre inventa todos los caminos habidos y por haber, y seguirá inventando para pasar la droga de país en país, e incluso a través de los mismos hombres en sus estómagos, trasladando la droga a todas las partes del mundo, para que, siendo que cueste una X, Y o Z cantidad en mi país de Ecuador, cueste otra X, Y o Z cantidad superior allá en los Estados Unidos y en los otros países industrializados en Europa. Es decir, si legalizamos, ya tenemos que lo que se incaute, que se escuche bien, hacerle para aquellas personas que de alguna manera el Estado, por no haber podido controlar la vida de cada uno de los individuos ecuatorianos, ciudadanos, y que muchas veces desde niño se someten o son sometidos inocentemente y paulatinamente van causando adicción. A esos hay que tomarles como enfermos, hay que tratarlos. Pero si a estas personas que son enfermos les metemos a las cárceles, en las cárceles van a ver la manera de cómo que llegue la droga hacia adentro. Y como la droga está en el Ecuador, se traslada del Ecuador, y la droga va a Norteamérica, a los Estados Unidos y a todos los países industrializados en Europa. Un gramo de oro, una tonelada de oro, cuesta muchísimo. Pero si legalizamos, Cae el precio. ya no hay problema. Se emite factura. Se vuelve controlable. Es como hoy. Antes la sal era el problema. Antes el trago era el problema. Antes el azúcar era el problema.
Pero ahora todo el mundo puede consumir azúcar, puede consumir sal, puede consumir el mejor trago, los cigarrillos y todo. Pero ahorita estamos con el problema de los cigarrillos en el Ecuador. La industria en el Ecuador de tabacos ha caído, ha quebrado. Y los tabacos vienen por otros sentidos de la Organización Social del Mundo a través del contrabando, pero llega, pero a la final fuman los tabacos la gente y no hay impuestos para el Estado. Entonces, prohibir significa empeorar las cosas. Hacer contrabando, empeorar las cosas. Entonces veamos cómo cambiar eso. Permitir y legalizar y controlar con las distintas entidades que tiene el Estado, el SRI, y qué sé yo, tantas organizaciones para que puedan pagar impuestos, y de narcotraficantes convertirse en empresarios, productores de drogas. Porque el ser humano, yo al menos, mi estimado doctor, soy de esta opinión. Debemos educar al niño, al joven, al adulto, y soltarlo que sea libre. Que sea libre. Mire, topando un poquito el tema, estimado doctor, supe que en Perú es prohibida la prostitución. Pero la prostitución se ejerce en Perú, camufladamente, en casas, en hogares, se practica la prostitución. ¿Cuánto cuesta un momento con una chica en Perú en estos momentos 2022? 80, 90 dólares, 80, 90 dólares, unos 20, 30 minutos de estar con una chica en Perú. En cambio aquí en Ecuador es legal. Hay lo que llamamos vulgarmente los chongos, los cabarets o los nightclubs, o las muchachas, las chicas prepago. ¿Cuánto cuesta en la costa? 6, 7 dólares, 8 dólares un momento sexual con una chica. En la sierra, 12 dólares, 15, 20 dólares en un nightclub, en un chongo. La legalización que permite que las chicas, por ejemplo, aquí en Ecuador hay asociaciones de trabajadoras sexuales, jurídicamente respaldadas, tienen chequeos semanales, quincenales, en los centros de salud públicos. Con sus clientes utilizan preservativos y ejercen su profesión de manera libre. El que quiere ocupa los servicios sexuales de una prostituta, y el que no simplemente se abstiene o tiene solamente una pareja monógama, como es el caso de muchísima gente. Coincidimos, estimado abogado, que se debe legalizar, se debe despenalizar las drogas y dejarnos de esta hipocresía social, de este doble discurso, ¿verdad, doctor? Coincidimos, creo, con usted este tema. Bueno, si despenalizamos, ya no habrían presos en las cárceles por droga. Tal vez podríamos entrar de repente a una contravención, porque el COIP, antes el Código Penal, el COIP tiene delitos y contravenciones. Entonces los delitos son mayores y las contravenciones son menores. Pero también, si despenalizamos, ya el Estado no tiene que estarse preocupando de alimentar a tantas personas que por transportar la droga caen como delincuentes en los brazos, en las garras de la policía, y después vamos a la fiscalía y finalmente el juez dicta sentencia o el juez lo da la libertad. Entonces pensemos en que si despenalizamos, ya no hay problemas en las cárceles, ya el Estado no tiene que preocuparse de poner tras las rejas a estas personas. Y por ende ya no tendría que preocuparse. Hay muchos países en Europa, ¿no?, que ya han tenido tolerancia, ya hay. Lo único que piden y regularizan en otros países es que no se consuma en vía pública. Si quieren
consumir estupefacientes, drogas, que lo haga en sitios permitidos en sus casas. Lo mismo en el tema del consumo del alcohol. No se permite el consumo en vía pública, sino que se emborrachen en sus casas o en sitios permitidos. Entonces, con esto lograríamos un salto jurídico y social muy importante para, para acabar con estos carteles que han alcanzado un poder grande. Se habla incluso en que están infiltrados en la política. Hay narcogobiernos, narcopresidentes, narcoalcaldes. Hay financiamientos en países, especialmente en América Latina, financian financian campañas de los políticos, llegan al poder y lógicamente les obligan a cumplir las promesas de campaña tras telones, porque yo te di 20, 30, 50 millones de dólares para tu campaña y tienes que permitir pues que se haga lo que nosotros decimos. Así, por ejemplo, se habla el cartel de los soles, el cartel de generales narcotraficantes en Venezuela, un cartel poderosísimo, el cartel de Sinaloa, eh, el cartel de Medellín en Colombia, el, también, bueno, cabecillas de estos carteles, Pablo Escobar, el Chapo Guzmán en México, y así el Señor de los Cielos. Y aquí en Ecuador se ha dado muchos casos de esta temática, pero los gobiernos no toman decisiones drásticas, no toman decisiones que serían por sentido común. Por sentido común, como dice usted, doctor, si la sal fuera prohibida, el consumo, porque si consumes el exceso de sal va a pasar tal cosa, se hablarían los carteles de la sal. Si se prohibiría el consumo del azúcar, el azúcar, una libra costaría $20 y con el riesgo de que te metan preso y se armarían los carteles del azúcar. Todo lo prohibido, el ser humano de alguna manera le parece una golosina, algo interesante, ¿no? Entonces, legalicemos, legalicemos y permitamos que el ser humano, que el ciudadano nuevo, tome decisiones. Si vemos incluso, tomando en cuenta estos temas de este momento, los mismos vehículos son una droga. La gente cuando logra tener un dinerito, un ahorro, las utilidades de una empresa, ¿qué es lo que busca? Comprarse un carro. ¿Y qué es lo que busca con esta droga, en cierto modo? Correr a alta velocidad. Y los carros desarrollan 150, 180 kilómetros por hora. Y si ese ciudadano es descontrolado, se mata. También de alguna manera es criminal un vehículo si usted se descontrola. Pero es de alguna manera, entendiendo así, es una droga legal y paga impuestos y se produce y se importa y se distribuye. Y, y compiten las marcas en el mercado. Esto pasaría lo mismo. Se produciría narcóticos, se distribuiría a través de puntos autorizados como farmacias y se competiría, como hacen todas las marcas como de las gaseosas. Pepsi compite con Coca-Cola, grandes transnacionales, que a la larga también se considera, de acuerdo a estudios, que son drogas adictivas. También se considera que la gente que consume demasiada gaseosa, se ha hecho estudios que cuando ya no la tiene, pues comienza a descompensarse, a desesperarse porque se ha vuelto dependiente de consumir Coca-Cola, dependiente de consumir gaseosas, Pepsi o cualquier marca de cualquier país. También es una droga, pero es legal, es barata. Aquí en Ecuador, un litro de gaseosa promedio 80 centavos, $1. Y así. Pues qué interesante este diálogo que hemos tenido aquí, doctor. Sí se debería plantear, ¿verdad?, seriamente a cualquier gobierno de turno, especialmente al gobierno de Guillermo Lasso en este tiempo, que no enfrentarse a estos carteles que están absolutamente armados, van a defender su negocio, los millones de dólares que tienen invertido y los millones de dólares que produce de ganancia. Entonces, hacer un alto en el camino y legalizar este tipo de productos y que la gente tome decisiones, que tome decisiones. Así debería ser, ¿verdad, mi estimado doctor?
Los estados siempre tienen que proteger a sus personas, a sus ciudadanos, desde antes de la concepción, que es una idea simplemente, ¿no? Porque todavía ni siquiera se enamoran. Es decir, el Estado tiene que llegar en el momento que les vea a los enamorados, en un parque, en una calle, en un bus, estar las personas preparadas de la sociedad para decirles, aquí estamos como Estado, y si tú algún momento decides, para poder avanzar en la vida, casarte o convivir con la chica que te encontramos o la pareja que están ustedes, nosotros como Estado te ayudamos, Claro, te protegemos, como es en otros te países, ayudamos, ¿no? Ayuda. te hacemos las cosas. Si tienes un Para hijo, que tú estudies, te prepares, cambies el país, porque nosotros no te necesitamos como un delincuente, nosotros te necesitamos como un individuo positivo, propositivo, un individuo, una persona que sirva a la sociedad. Con criterio, educado. No una persona que salga a una esquina o esté en cualquier parte esperando, de quien está esperando un bus y te roben tu celular y te atraquen de cualquier manera. Entonces, si los estados se preocuparan desde antes de la concepción y durante el tiempo para que el individuo sea positivo y ayude al progreso del país, las cosas cambian. Pero en el Ecuador, muy difícil, somos un país subdesarrollado. Estamos se podría decir, a años luz de otros países. Pero aquí hay este filósofo que se llama Luis Bastidas. Aquí hay este pensador. Aquí hay este poeta, este compositor, este cantautor. Aquel que ha compuesto más allá de 6.000 canciones. Si tú me das la oportunidad de que con mi música cambie el mundo, el dinero que vaya a mi banco de la fantasía, porque sí soy el dueño de las montañas de dinero, de ese banco de la fantasía, tenga mucho dinero, de aquí de la tierra, Lucho Bastidas, él no va a llevar un centavo en su caja, nunca llevaré nada. Yo vine para cambiar la sociedad del mundo. Yo vine para cambiar este Ecuador. El mensaje que nos da aquí nuestro estimado abogado es profundo, es de análisis, y no somos los dos ciudadanos aquí que coincidimos en la despenalización de la droga. Hay millones de voces en el mundo entero, analistas serios, gente como médicos, gente como economistas, gente que analiza también con preocupación estos temas. Legalicemos, despenalicemos la droga, y con ese mismo dinero podríamos a la gente que cae en adicción crear centros de tratamiento, porque no hay de otra. No hay de otra, porque la única manera de frenar al ser humano es educándolo, concientizándolo para que tome mejores decisiones en su vida. Porque de otra manera, pues, como hablábamos en un video anterior, una simple soga que está en la bodega de tus herramientas puede ser un arma para ahorcar a alguien, para tú mismo colgarte de una viga y matarte. Un cuchillo con el cual pelas fruta, picas unas papas, cortas una carne en tu cocina, también puede servir como un arma para matar a alguien. Viendo desde ese punto de vista, el ser humano tiene que entrar en un estado de conciencia, de responsabilizarse de sus actos y tomar las mejores decisiones, porque el Estado no puede ponerte un policía en cada esquina. Y así te pongo un policía en cada esquina,
pues adentro de casa la gente está viviendo inmoralidades, violencia, soledad, depresiones, tristeza y cae lógicamente en el tema de consumo de drogas. Alguna vez vi un video que decía que el ser humano es adicto desde que está en el vientre, es adicto y dependiente de su madre. Cuando viene al mundo, adicto y dependiente de la leche materna hasta que lo desmamantan. Y después, de alguna manera, se vuelve dependiente de algo en el camino de su vida. Nos volvemos adictos a la comida, adictos al trabajo, adictos, como digo, al consumo de estupefacientes, de licor, adictos al dinero. Entonces, si entendemos desde este punto de vista de que el ser humano es adicto a algo, liberemos y controlemos el consumo y la producción de drogas de alguna manera para frenar esta sociedad tan violenta y estas carnicerías que se está viviendo en estos últimos tiempos. Gracias, estimado doctor, por esta entrevista. Quisiera que nos dé un mensaje final. Bueno, siempre le diré, Víctor Sandoval, primero la educación. Segundo la educación, tercero la educación, siempre educación, siempre educación. Leer, autoeducarse también. Lógicamente, los pueblos avanzan. No se olvide que Juan Reumera, de Juan Montalvo, fueron personas que autodidactas. Su familia les educó, y todas las personas han sido y se han ido educando. Los libros que son la mejor lección de la vida. Ellos son los portadores de los conocimientos. En ellos está el banco de conocimientos de la vida. Otra cosa, Víctor. Si hay conciencia, si hay voluntad, porque cuando tienes conciencia, si tú estás consciente de tus actos, de tus cosas, no cometes los delitos. Pero si la voluntad tienes para cometer ese delito, ya pasaste a transportarse a otro espacio. Ya cometiste el delito. Ya estás siendo un delincuente en camino y que el fiscal, en nuestro caso en el Ecuador, y el juez dirá la parte final. Es decir, en sentencia ejecutoriada, finalmente dirá cuál es tu pena, porque aquí en el Ecuador no hay pena de muerte. Las primeras constituciones en el Ecuador, ellas sí tienen la pena de muerte. El 12 de enero de 1824, a escasos días de la batalla del Pichincha, Simón Bolívar, con la Constitución de la Gran Colombia en el Perú, decreta el fusilamiento a aquellas personas que de una o de otra manera, por 10 pesos robados, y que el juez se haya o le haya dado la libertad o se haya confabulado con aquel que robó los pesos del Estado, decretó el fusilamiento. Interesante saber esto, no me la sabía. Y ayudó en la toma de la Bastilla. Y ayudó, doctor, esto a frenar un poco ese desate social, esa delincuencia, y ayudó al crear esta ley de fusilamiento. Lógicamente, pues si usted ve que roba unos 10 pesos, en el caso de aquí, unos $10, y le fusilan, tendrían que pensar mucho en el Ecuador, todos los delincuentes de cuello blanco, e incluidos
los delincuentes en este país, de todos los delitos. Tendría que pesar mucho para cometer un delito. Entonces, si hay y conciencia y voluntad, ahora pero topando la toma de la Bastilla, María Antonieta y el rey 16 en aquellos tiempos, hablando de la historia, porque los pueblos sin historia no son pueblos, no hay historia de los pueblos. Es como que si tú no supieras de dónde vienes, ni quién fue tu madre, ni quién fue tu padre, ni de qué país vienes. Ahí empieza el constitucionalismo en el mundo, en la toma de la Bastilla. Y aquel que se tomó las cuestiones y le metió la guillotina al rey de Francia y a María Antonieta, también le tocó la guillotina. Por ende, la guillotina en Francia y la toma de la Bastilla y la constitución francesa, a la par con la de los Estados Unidos, con la de Inglaterra. Ser una persona que se ha nutrido de todos los libros constitucionales del mundo, de las constituciones del mundo, Víctor Sandoval, me permite hablar y decir las cosas. La toma de la Bastilla es la constitución de la Gran Colombia con Simón Bolívar. Decir que estamos hablando hoy de las 5 claves del éxito de Singapur. Singapur, claro. Ayer un día Singapur era como el Ecuador, y a lo mejor peor que el Ecuador. Hoy es una potencia mundial. Excelente. Es uno de los países en que puedes vivir con seguridad, ser digno de transitar por las calles sin que nadie te robe ni te diga nada. Y que tienes que sacarte el sombrero porque puedes vivir en un país hermoso. Y el Ecuador puede ser eso. Y Pero mucho más. con leyes drásticas y que se cumplan. Y mucho más. Pero ahora Singapur es muy diferente. ¿Cómo prepararon? ¿Cómo está haciendo Bukele en El Salvador? En El Salvador. Excelente, doctor. ¿Cómo está haciendo Bukele? Muy informado. Tomando decisiones en favor Ser de su gente y drástico una con la persona delincuencia. que tiene conocimientos, que se ha quemado las pestañas en la Universidad Central, que me he quemado las pestañas desde niño, desde cuando jugaba las canicas en mi barrio, cuando jugaba a la pelota. Y se puede vivir dignamente, como les decía en otro video, doctor, haciendo comercio informal, como artesanos. Hay tantas habilidades que Dios ha puesto la naturaleza en nuestras manos, en nuestras mentes. No necesitamos delinquir, no necesitamos hacer daño al prójimo, sino, como dice usted, educarnos. Actualmente que hay tanto internet, podemos aprender a hacer tantas cosas y unir nuestras economías barriales, nuestras economías familiares y no caer también por necesidad. Se sabe de tantos casos que por graves necesidades económicas se ponen a hacer mulas de la droga y terminan llenando las cárceles, que de nada sirve, como dice usted, doctor, sino más bien, terminando este video, pues el enfoque de este video y esta entrevista fue un diálogo sobre la despenalización y la legalización de los estupefacientes. Larga vida a todos, amigos, gracias por quedarse hasta el final del video. Tenemos aquí a el doctor, el abogado Luis Bastidas y pues mi persona Víctor Sandoval, compartiendo con ustedes nuestros criterios respecto de este tema tan delicado que es la
despenalización y la legalización de las drogas. Larga vida a todos, cuídense mucho, tomen las mejores decisiones y felicidades.